Y solo decirles que para mí, desde luego, es un honor estar hoy aquí con ustedes. Espero poder aportar algo en todo esto. Y bueno, creo que somos muchos interesados en el mismo tema, así que yo voy a contarles un poco lo que les he preparado y supongo que nos vamos a reiterar con el resto de las ponencias que van a oír, pero el tema era tan concreto que no queda casi más remedio que reiterarse en alguna cosa. En cualquier caso, vamos a hacer un intento. Tengo casi que empezar diciendo que esta es una ponencia que es difícil para mí. Yo soy juez, soy magistrado, estoy más acostumbrada a hablar de lo que ya se ha hecho que lo que se puede hacer, y hoy voy a hablar más de deseos que de realidades, voy a hablar más de futuro que de presente, siempre desde la posición de juez, siempre desde la experiencia que da pues, tantos años del ejercicio de este oficio, que a mí me encanta, que me parece que es muy de servicio y que eso es también lo que me hace hoy estar aquí. Pero sobre todo como persona, como miembro de esta sociedad que en este momento es tan cambiante, que evoluciona tan rápidamente y en un momento de crisis como este, no solo económico, sino también de valores, y donde parece que es más importante que nunca la búsqueda de principios éticos y de compromisos perdurables. Con esta idea, en el ámbito de los conflictos parentales, que para los hijos menores presentan entornos inestables tanto en sus relaciones personales como en sus aspectos económicos, vamos a hacer un intento de ofrecer soluciones para evitar que se sigan adoptando decisiones que en muchas ocasiones parecen no ya a favor, sino en contra de los menores, a los que el derecho ampara y el Estado debe proteger por ley, sin pensar en ello, y lo que es bastante más grave, sin oírlos, sin escucharlos, despreciando siempre sus emociones y sus deseos. Acabo de oír las últimas intervenciones de Jorge y creo que por ahí va también. ¿Saben ustedes que dice Encarna Roca, a la que todos ustedes conocen por su muy importante aportación al derecho de familia desde el Tribunal Supremo y de la que tanto esperamos ahora en su paso por el Constitucional, que en los procesos matrimoniales los únicos que no tienen abogados son los niños? Y son también los niños, precisamente porque lo son, los que tienen más dificultades para conseguir que se respeten sus derechos, por más que el único interés superior a tener en cuenta siempre y en todo caso sea el interés superior del menor. El respeto a este principio claramente no es discutido al menos teóricamente, pero es un principio jurídico indeterminado que hay que concretar caso por caso. Siempre que se vean afectados menores, y en muchas ocasiones, si no olvidado, si es como dejado aparte, de alguna forma despreciado siempre entre comillas, porque no es abiertamente despreciado. Y nos olvidamos entre todos los adultos, a las consecuencias que estamos dando lugar. Estamos dando lugar a niños y adolescentes desarraigados, con problemas psicológicos, sin referente. No es estos niños que son nuestro futuro, la sociedad es nuestro futuro, que se están desarrollando en este espléndido entorno social que le hemos preparado entre todos y donde donde ellos tienen necesariamente que efectuar su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social, que es lo que entiende la Observación General número 5 en su artículo 12 de Naciones Unidas, que es el desarrollo del menor. Yo creo que si partimos de este reconocimiento, es decir, que no lo estamos haciendo bien, seguramente vamos a avanzar más rápidamente en esta importante tarea que nos interesa a todos y en la que nos sentimos tan comprometidos. Vamos a empezar analizando el marco jurídico en el que nos encontramos actualmente en relación con los derechos del niño y con su protección, y especialmente uno que a mí me parece hoy de fundamental importancia, que es el derecho a ser oído. Aunque quizá fuera más adecuado decir derecho a ser escuchado, porque escuchar supone, como dice la Real Academia de la Lengua, atender para oír. Porque es importante que el respeto a este derecho no se conforme con un cumplimiento formal del ordenado, sin que lo hablado sirva para conformar un criterio o adoptar una decisión en sede judicial.
pero teniendo en cuenta siempre que tampoco esta sola opinión del menor puede ser la que decida los conflictos en los que los niños se vean involucrados. Vamos a centrarnos en el análisis de este derecho a ser oído, porque yo creo que su garantía es la que encierra la defensa de los intereses de los menores y la que me parece que nos puede dar la pauta de la necesidad o no de un defensor particularizado y exclusivo del menor en los conflictos parentales. Vamos a empezar de más a menos, y de más a menos encontramos en primer lugar la Convención de Derechos del Niño de 1989, que establece en su artículo 12 que los Estados partes garantizarán al niño que está en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecte a su esfera personal, familiar y social, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y madurez. Esto debe interpretarse siempre como un derecho de los menores, por lo que los niños pueden declarar o renunciar a su derecho a ser oídos. Así opinan desde hace ya bastante tiempo Margarita Pérez Salazar Resano y Luis Arraluqui, otros dos estudiosos del derecho de familia y también a los que ustedes conocerán perfectamente. Añade este artículo 12 que con tal fin se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. La Carta Europea de Derechos Fundamentales, en el artículo 24, que regula los derechos del menor, dice que los menores tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Esta será tenida en cuenta en relación con los asuntos que les afecten en función de su edad y madurez. Se está repitiendo lo mismo que ya decía la Convención de Derechos del Niño. También el artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección del Menor dispone que el menor tiene derecho a ser oído tanto en el ámbito familiar como en cualquier otro procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. Añade que se garantizará que el menor pueda ejercitar este derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente cuando tenga suficiente juicio. También dice que cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor, podrá conocerse su opinión por medio de sus representantes legales siempre que no sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos, o a través de personas que por su profesión o relación de especial confianza con él puedan transmitirla objetivamente. Cuando el menor solicite ser oído directamente por medio de persona que le represente, la denegación de la audiencia deberá ser motivada y comunicada al Ministerio Fiscal y a los menores. En el Código Civil son también bastantes los artículos que introducen la obligación de oír al menor. Si miramos el título séptimo que regula las relaciones paterno-filiales, encontraremos artículos como el 154, el 162, el 158, el 159, el 160, que establecen la posibilidad del menor de hacerse oír o incluso de impulsar la actuación del juez. En lo que a nosotros hoy nos importa más, el artículo 92, en su apartado sexto, que regula la audiencia de los menores por el juez en los procesos de nulidad matrimonial, separación o divorcio, se establece que serán oídos cuando tengan suficiente juicio y el juez lo estime necesario. Esto mismo, de lo que el juez estime necesario, se repite en el artículo 777.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero el artículo 770, primero cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil igualmente, establece solo que se les oirá si tuviesen suficiente juicio y en todo caso si fueren mayores de 12 años. Hay aquí una aparente contradicción. Esta aparente contradicción ha sido resuelta muy recientemente en sentencia de 20 de octubre del 2014 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el recurso 1229 del 2013, le doy el dato porque la sentencia es muy reciente y es posible que todavía no la conozcan, en la que se argumenta que cuando la edad y la madurez del menor hagan presumir que tiene suficiente juicio y en todo caso los mayores de 12 años habrán de ser oídos en los procedimientos judiciales en los que se resuelva sobre su guarda y custodia, sin que las partes puedan renunciar a la proposición y práctica de dicha prueba, debiendo acordarla
en su caso, el juez de oficio. O sea, en este caso, además, la sentencia de la Sala decreta nulidad de actuaciones y reenvía las actuaciones a la audiencia precisamente para que se oiga a los menores implicados en este procedimiento. A mí me parece esta sentencia extremadamente importante, en un momento donde parece que todavía podemos estar hablando de si es facultad del juez o no es facultad del juez oír al menor. Esta sentencia, tan reciente como de 20 de octubre, ha resuelto, si no definitivamente, sí desde luego de manera muy briosa, la contradicción, y establece que siempre que el menor tenga suficiente madurez habrá de ser oído en los conflictos matrimoniales en aquellos asuntos que les afecten. Venía ya siendo de alguna forma jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero jurisdiccionalmente no había una resolución tan clara como esta. Está claro, desde luego, el derecho de los menores a ser oídos, y está perfectamente reconocido, entiendo, por más que se quiera interpretar, en nuestro derecho y por nuestra jurisprudencia. Ahora, la cuestión más importante es cómo se instrumentaliza o se desarrolla este derecho para que efectivamente pueda ser ejercitado por nuestros menores competentes. Está claro también que el derecho puede ser ejercitado directamente por el menor o por medio de persona que legalmente le represente. Y es aquí donde de nuevo se plantea el problema. ¿Cómo puede asegurarse el ejercicio de este derecho? ¿Y quién puede representar al menor que se encuentra en medio de un conflicto parental en el que se discute, entre otras cosas que también le afectan, como su residencia, el colegio al que van a acudir, las actividades extraescolares a las que van a asistir, su guarda y custodia y el régimen de visitas con el progenitor no custodio y con la familia extensa? Yo no quiero entrar ahora, sobre todo porque es materia de la siguiente ponencia, en la muy importante función del Ministerio Fiscal y su intervención preceptiva en todos estos procesos. Pero, desde luego, sí que quiero decir que, en principio, esto luego vendrá la fiscal, les contará todo esto. Bueno, ya saben ustedes también en la práctica cómo se desarrolla la intervención del fiscal. A mí tampoco me parece, y me voy a adelantar un poco, que se le pueda echar la culpa al fiscal. El otro día me decía la fiscal jefe de familia de Madrid que son 14 para toda la provincia, que es absolutamente imposible. No se le puede echar la culpa al fiscal de familia, quizás al fiscal como ente o a la fiscalía sí, pero como estamos, como casi en todo, con una falta de medios extremada. Pero desde luego no podemos olvidar que son los padres los que ostentan la representación de los menores dentro de los deberes inherentes a la patria potestad, y que dentro de tal representación debe estar integrada la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Es mandato también de los artículos 154 y 162 del Código Civil, y que esta representación del menor por sus padres no es incompatible con la presencia del fiscal en los procesos de familia. Son ámbitos distintos. El artículo 162 del Código Civil exceptúa de la representación legal de los padres aquellos actos en los que exista conflicto de intereses entre padres e hijos, debiendo en estos casos nombrarse un defensor judicial del menor. Sabemos, tenemos claro, que existe conflicto de intereses cuando un asunto, negocio o pleito recae sobre valores patrimoniales que, si no fueren atribuidos al padre, corresponderían al hijo y viceversa. Y sabemos también que en determinados pleitos sobre filiación hay intereses contrapuestos. Pero ¿podemos decir que en todos los supuestos de conflictos parentales los padres tienen intereses contrapuestos a los del menor y que deben estar diferente y particularmente representados en todos ellos? Yo voy abriendo preguntas, algunas puedo intentar contestar, más o menos, pero pues en este ánimo de intentar contestar más o menos, tenemos el estudio del defensor del menor sobre la escucha y el interés del menor, que está publicado en mayo de este mismo año 2014. Yo no sé si lo conocen, pero es un estudio con unas conclusiones a mí me han parecido extraordinarias e interesantísimas. Este estudio analiza el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño y establece como notas caracterizadoras del derecho del niño a ser escuchado
las siguientes. Es un derecho renunciable, no una obligación para el niño. Ha de ser escuchado siempre que esté en condiciones de formarse un juicio propio, sin límites mínimos de edad y caso por caso. No es preciso que el niño tenga un conocimiento completo de todos los aspectos del problema planteado, basta con que tenga una comprensión suficiente del mismo. Ha de garantizarse para todos los niños, incluso para aquellos que puedan tener dificultades en hacer oír su opinión. Debe ejercerse sin presiones, en total libertad y abordando las cuestiones que para ellos son importantes. El derecho a ser oído es un proceso, no es un acontecimiento singular y aislado. El menor debe recibir información sobre el contenido de la escucha, las cuestiones que van a ser abordadas y las consecuencias de las decisiones que pueden adoptarse, en un proceso transparente e informativo adaptado a ellos. Ha de ser en un entorno amigable, que también le he oído antes a Jorge Cardona, y la seguridad del niño y una correcta evaluación de los riesgos es una prioridad en todo proceso de escucha. Esto es la observación general número 12 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que está dedicada al derecho del niño a ser escuchado y que ha sido posteriormente complementada con la observación general número 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, que yo creo que estarán ya muy bien instruidos de ella por la anterior ponencia. Establece además una serie de medidas para garantizar la observancia del niño a ser escuchado, como la preparación. El niño debe estar informado sobre su derecho a expresar su opinión, sobre las modalidades en que puede hacerlo, directamente, por su representante o por defensor judicial, sus consecuencias y la forma, el tiempo y el lugar en el que se va a desarrollar la escucha. La audiencia, que ha de ser en un contexto propicio y que inspire confianza, teniendo en cuenta que la exploración no es un medio de prueba, sino una diligencia judicial. Ha de ser evaluada la capacidad del niño. El juicio de madurez no es propiamente una apreciación jurídica, por lo que el juez precisará en muchos supuestos apoyo técnico. Y el niño debe ser consciente de la responsabilidad de su declaración. Su opinión es obligatoria y necesaria, pero no es determinante para la decisión del juez. Se ha de comunicar los resultados al niño, porque esta información puede mover al niño a insistir, a mostrarse de acuerdo, a hacer otra propuesta o, en el caso de un procedimiento judicial, a presentar una apelación. Y precisamente por ello, el ordenamiento debe prever vías específicas de recurso cuando el niño considere que su derecho a ser escuchado y a que se tenga debidamente en cuenta sus opiniones no hayan sido satisfechos. El defensor del pueblo en este estudio, refiriéndose en concreto a los procesos derivados de crisis familiares, destaca que la autoridad judicial tiene la responsabilidad de asegurarse de que el menor es consciente de sus derechos de intervenir en el proceso y de que sus opiniones se tengan en cuenta, y que ante un intento de uso del menor, fundamentalmente el reto está en garantizar que los menores dispongan de una información veraz, completa y objetiva. Tengan en cuenta que sé lo que estoy diciendo y que estoy hablando de la obligación del juez y que yo soy juez. Y esto ya lo dice el defensor judicial en su estudio. Me parece extraordinariamente importante. Establece también una serie de conclusiones a tenor de la propia normativa interna nuestra y de la práctica habitual en juzgados y tribunales, y elabora unas recomendaciones a la Secretaría de Estado de Justicia muy interesantes, tan dirigidas al Ministerio de Justicia, es decir, en este caso al legislador. Y a mí me parece importante resumir hoy aquí. Vuelve a decir que la escucha del menor es un derecho del niño, lo que supone oírlo y tomar en consideración lo que dice. No puede estar sujeto a criterios de edad, sino que debe estar basado en la presunción de capacidad del menor para formarse un juicio propio. La apreciación de falta de madurez debe venir sustentada por un informe técnico del equipo psicosocial. Debe introducir el beneficio de justicia gratuita a favor de los menores, que con independencia de sus progenitores deseen hacer valer sus opiniones en procesos en los que se ventilen cuestiones que les afecten. Es valiente el estudio del defensor del menor,
Dice también que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Convenio Europeo sobre el ejercicio de los derechos del niño, se debe reconocer a los menores nuevos derechos de participación en los procesos que versen sobre los derechos que les afectan y, en particular, la posibilidad de ejercitar de manera total o parcial los derechos de las partes. O sea, está constituyendo al niño en parte en el proceso matrimonial donde se discutan derechos que les pueden afectar. Se debe modificar la regulación del defensor judicial para facilitar el acceso y la representación del menor en el proceso. Se debe introducir la previsión de un nombramiento de defensor judicial del menor siempre que el menor y el fiscal discrepen sobre lo que conviene a su interés superior. Se han de incorporar los principios que han de regir los actos de audiencia al menor: confidencialidad del acto, forma de realizarlo, entorno en que ha de desarrollarse, relevancia de su opinión y la capacidad del niño. Se debe establecer un deber de motivación reforzado de las decisiones judiciales cuando el juez sea parte de la opinión manifestada por el menor o cuando el menor no competente no haya sido oído o por alguna otra razón no haya sido oído directamente. Se ha de comunicar al niño la decisión judicial adoptada en aquello que le afecte y otorgarle vía de recurso aun cuando no hubiese sido parte. Recomienda también que la jurisdicción de familia sea especializada, con adaptación de espacio a las necesidades de los niños y adscripción de equipos psicosociales propios a estos juzgados especializados. Solicita que sean reforzadas las dotaciones del Ministerio Fiscal, también con fiscales especializados. Como ven, el defensor del pueblo no se ha callado nada. Ha dicho todo lo que le parece. Es una recomendación al legislador, que luego el legislador seguirá o no seguirá, o adaptará, o ya veremos cómo lo lleva a efecto. Pero parece evidente que estamos todos de acuerdo que cuando se trata de adoptar decisiones en las que se ven involucrados derechos de los menores, como pasa en los supuestos de procesos de familia tras la crisis matrimonial, el criterio prevalente es necesariamente el interés superior del menor y que para la formación del criterio del juzgador se debe, en todo caso, oír y tener en cuenta la opinión del menor competente interesado, quien tiene derecho a ello y se configura necesariamente como interviniente en estos procedimientos. No es momento, creo, de mirar al pasado ni de lamentarnos por la situación actual que tenemos, llena de carencias, como hemos visto, sino atender a estas recomendaciones de las entidades nacionales y supranacionales que pueden hacerla y realizar y exigir propuestas concretas de futuro, seguramente de forma muy conveniente a través de ASEMI, y que yo hoy me voy a atrever a intentar, por si pueden servir de algo a las cabezas pensantes que tenemos y, por supuesto, muy dirigidas también a nuestro legislador. Lo que yo les voy a decir ahora trata de darle forma a estas recomendaciones del Defensor del Pueblo. Las recomendaciones del Defensor del Pueblo están en abstracto y yo me he atrevido a llevarlas un poco más al proceso matrimonial. No son más que unas propuestas, pero a mí me parece como posibilidad que debe recaer en el equipo psicosocial asignado al juzgado de familia, que por supuesto debe ser jurisdicción especializada, y en concreto dentro del equipo psicosocial al trabajador social, la obligación de informar a los menores de su derecho a ser oídos en el procedimiento y de las consecuencias de sus opiniones, así como del derecho que también les asiste de solicitar el nombramiento de un defensor judicial, distinto del que asesora a sus progenitores, y la posibilidad que tienen de ser parte procesal. El juez, por su parte, debe asegurarse del cumplimiento de esta obligación por parte del trabajador social y el informe del equipo psicosocial debe contener obligatoriamente una recomendación al respecto sobre la conveniencia o no de nombrar defensor judicial al menor. Se debe nombrar también siempre un defensor judicial al menor en los procesos, ya sean contenciosos o no, donde se discuta sobre su guarda y custodia y la opinión del menor no coincida con la postura mantenida por el Ministerio Fiscal, de acuerdo con la recomendación del Defensor del Pueblo.
El nombramiento del defensor judicial debe recaer siempre en un abogado de oficio, de un turno especializado en derecho de familia y menores, quien habrá de reunirse con el menor conjuntamente con el equipo psicosocial en condiciones idóneas y sin interferencias parentales. El defensor judicial cuidará de que se respeten los derechos de los menores a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta, aunque ello no suponga necesariamente mantener una postura distinta a la de sus progenitores. Las resoluciones judiciales deberán motivar adecuadamente en todo caso y especialmente cuando adopten una decisión distinta de la opinión del menor o, por no ser competente, éste no haya sido oído. El menor podrá recurrir la sentencia que considere que le perjudica de la misma forma que las partes en el procedimiento y solo respecto de aquellas decisiones que les afecten directamente. Evidentemente, el niño no va a poder recurrir acerca del divorcio o no de sus padres o acerca de la liquidación del régimen matrimonial o de algunas otras cosas que no tienen por qué afectarle a ellos personalmente. Como van a dejar de ser una propuesta concreta, una propuesta humilde, un intento de concienciar a toda nuestra sociedad y de ofrecer soluciones posibles, de comprometernos con nuestros niños, de ayudarles a construir responsablemente su futuro, de dejar de pensar que los niños son de nuestra propiedad, utilizándolos en los conflictos parentales como arma arrojadiza o como meros instrumentos de disputas ajenas que esconden rencores en los que ellos no han tenido arte ni parte alguna. Cualquier posible solución, sin lugar a duda, pasa por el absoluto compromiso de los progenitores en el ejercicio de una patria potestad responsable y pasa también por el compromiso eficiente del Estado en la defensa del interés superior del menor, más allá de la mera suscripción de instrumentos internacionales, legislando adecuadamente y destinando medios económicos suficientes para hacer posible la defensa de los niños en cualquier situación o conflicto en los que se puedan ver involucrados y muy especialmente en los conflictos parentales, pues es en la familia donde se forman y se desarrollan primaria y principalmente nuestros menores, haciendo entre todos posible que la defensa de los intereses de los niños sea real, garantizando sus derechos, convirtiéndonos todos y cada uno de nosotros en defensores de los niños de manera efectiva, para que deje de ser cierto que en los conflictos parentales los únicos que no tienen abogados son los niños, quienes desde luego no tienen la culpa de las desavenencias de sus padres y que con seguridad son los que sufren las consecuencias de sus decisiones en mayor medida. En esa lucha estamos, yo no me he querido alargar mucho hoy, estoy a su disposición. Muchas gracias, en primer lugar, por haber contado conmigo. Es un placer estar aquí y voy a intentar explicar un poquito cuál es la función del fiscal en estos procedimientos, en los procedimientos de familia, y cuáles son los problemas que desde la asunción de esa función que desarrollo yo a diario observo que existen en esta jurisdicción. Quizás muchos de ustedes se hayan quedado sorprendidos al ver entre las diversas e interesantes ponencias que existen en el programa de la jornada de hoy, una que hace referencia a la intervención del Ministerio Fiscal en los procesos civiles como protegiendo el interés del menor. Comúnmente el Ministerio Fiscal es conocido como esa figura que interviene en los procesos penales, formulando una acusación y solicitando la imposición de una pena. Pero también en esos casos estamos ejerciendo una función de defensa, la del interés público y la de las víctimas del delito. Las funciones del Ministerio Fiscal aparecen recogidas en primer lugar en la Constitución. En el artículo 124 de la Constitución española se establece que le corresponde al fiscal promover la acción de la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, pero también nos corresponde velar por la independencia de los tribunales. El artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece igualmente que al Ministerio Fiscal le corresponde la función y promover la representación y defensa en juicio y fuera de él de aquellas personas que por carecer de capacidad de obrar o de representación legal no pueden hacerlo por sí mismos. La intervención del Ministerio Fiscal en los procesos civiles es una consecuencia de esa delimitación constitucional de sus funciones.
En concreto, por lo que se refiere a los procesos matrimoniales, es la Ley de Fundamento Civil la que establece en el artículo 749 que el fiscal tiene que intervenir en todos los procedimientos de separación, divorcio y nulidad cuando alguna de las partes implicadas en el proceso se encuentra en situación de ser menor, esté incapacitado o se encuentra en situación de ausencia legal. En todos estos procedimientos, el Ministerio Fiscal interviene como parte, pero es una parte sui generis. Cualquiera que pretenda demandar la nulidad, separación o divorcio o que pretenda solicitar la adopción de medidas en parejas de hecho tendrá que demandar al Ministerio Fiscal. Y el fiscal va a intervenir en estos procedimientos, pero con una única función, única y exclusivamente velando por el interés de la defensa de los intereses del menor. De tal manera que si existen hijos mayores y menores, el fiscal solo va a pedir medidas en lo que afecte al menor. Y tampoco se va a pronunciar sobre aquellas medidas que se refieran o que afecten única y exclusivamente a los progenitores, como puede ser, por ejemplo, la pensión compensatoria. Solo vamos a pedir medidas que afecten a los menores. Su intervención es diferente según que se trate de procedimientos contenciosos o de procedimientos de mutuo acuerdo. En los procedimientos de mutuo acuerdo, las partes, cuando consiguen llegar a un acuerdo, presentan un convenio regulador ante el juzgado y el fiscal tiene que revisar ese convenio regulador para comprobar, tras una lectura profunda, que las cláusulas del mismo protegen suficientemente los intereses del menor. Pero tengan ustedes en cuenta que nosotros no conocemos absolutamente de nada a las partes. A nosotros se nos presenta un documento de una trascendencia fundamental porque va a regular la vida futura de los menores, y nosotros lo que tenemos que comprobar es desde un punto de vista objetivo, puesto que, como les digo, desconocemos completamente a las partes ni las hemos visto, lo que tenemos que comprobar es que esas medidas, desde un punto de vista objetivo, protejan los intereses del menor. En la práctica, las medidas que se pueden adoptar en un convenio regulador son tan variadas y diversas como variadas y diversas son las formas de vida de aquellos que los presentan. Pero el fiscal siempre va a exigir que como mínimo se respeten unos mínimos. Y así, por ejemplo, nunca aprobaremos un convenio regulador en el que se exima completamente a uno de los progenitores del pago de la pensión alimenticia. Y eso, aun cuando ese progenitor se encuentre en una situación económica estrechísima, con escasísimos medios económicos. Eso sería tanto, si nosotros aprobáramos una cláusula de ese tipo, sería tanto como dar el visto bueno al abandono de la familia. Supondría, no solamente eso, sino que supondría descargar completamente el peso de la responsabilidad económica de la crianza y la educación del menor en el otro progenitor, que probablemente se encuentre en una situación económica tan desesperada como el otro. Y sin embargo, hablamos del presuponer, deberíamos de partir de la base de entender que ese progenitor sí que hallará los medios adecuados para poder satisfacer las necesidades de sus hijos. Al progenitor de custodia, por lo tanto, se le va a imponer siempre, nosotros vamos a exigir siempre que se le imponga el pago de la pensión alimenticia. El derecho fundamental al bien vital, lo que ocurrirá en ocasiones es que recurriremos la cantidad que se imponga al concepto de pensión alimenticia no superará el mínimo vital. El derecho al mínimo vital ha sido reconocido de forma constante por la jurisprudencia constitucional, considerando que es un derecho que deriva del Estado social de Derecho, de la solidaridad familiar y de la dignidad humana. Señala el Tribunal Supremo, en una sentencia del año 2013, que la pensión de alimentos es una de las obligaciones de mayor contenido ético de todo el ordenamiento jurídico y que está basada en la solidaridad familiar y que deriva del hecho mismo de la apropiación. Y tanto esto es así que lo vamos a exigir siempre. Es una de esas medidas que puede ser adoptada de oficio por el juez y que puede ser solicitada por el Ministerio Fiscal aun cuando no la hayan pedido ninguna de las partes. Es decir, aun cuando uno de los progenitores renuncie al pago de la pensión de alimentos por parte del otro progenitor, el Ministerio Fiscal se va a oponer a esa renuncia y va a exigir siempre el pago de la pensión de alimentos, porque estimamos que es la única forma
de satisfacer suficientemente el interés de los menores y no descargar exclusivamente en uno de ellos la atención del mismo. El mínimo vital es el mínimo de subsistencia imprescindible para el desarrollo del menor en condiciones de suficiencia y dignidad, por debajo del cual se entiende que no se va a poder satisfacer suficientemente las necesidades del mismo. Esta, de todas formas, no es una cuestión pacífica y hay quienes consideran que sí que es posible suspender el pago de la pensión alimenticia cuando supuestos de carencia de medios económicos por parte de la ayuda del pago de la misma. Desde luego, no es este el criterio que se mantiene en los juzgados y tribunales de la comunidad autónoma a la que yo pertenezco, ni es tampoco, desde luego, mi criterio. Si el pago de la pensión de alimentos es uno o más bien el pago de la misma, es uno de los puntos de mayor conflicto en las parejas en situación de crisis matrimonial, que es decir, el régimen de visitas. El régimen de visitas tiene que estar regulado con el máximo detalle, de manera pormenorizada, hasta en sus más mínimos detalles. Y ello porque esta es la única forma de evitar conflictos de interpretación futuros que lo único que van a hacer es perjudicar al menor. En la resolución judicial en la que se establezca el régimen de visitas deberá de establecerse el progenitor que tiene que recoger al menor, qué día, a qué hora, en qué lugar, quién puede acudir a recoger al menor, cómo se va a disfrutar no solamente de los periodos vacacionales, de los fines de semana, sino de festivos intersemanales, puentes, Semana Blanca, fiestas patronales, etc. Todo expresamente regulado, porque como les digo, esa es la única forma de evitar conflictos de interpretación futuros que van a conducir a situaciones altamente desagradables, como por ejemplo que el menor se quede esperando con la maleta preparada, se ha recogido por el progenitor, porque entre ellos, entre los progenitores, existan conflictos de interpretación de si correspondía o no ese día el cumplir con la régimen de visitas. Ha existido tradicionalmente lo que ha venido llamándose un régimen de visitas tipo, que era el de fines de semana alternos y mitad de periodo de vacaciones. Ese régimen de visitas ha sido superado en la actualidad porque se entiende ridículo por escaso. En la actualidad, que podríamos llamar régimen de visitas tipo, incluiría, además de los fines de semana alternos y los mitad de los periodos de vacaciones, algunas 2 visitas intersemanales, algunas de ellas incluso con pernocta, y también con la posibilidad de alargar el fin de semana, incluyendo la pernocta del domingo y con el periodo del niño los lunes en el centro escolar. Pero no nos culpen a los jueces y a los fiscales de esos restrictivos regímenes de visitas del pasado. El régimen de visitas ha ido evolucionando conforme lo ha hecho la sociedad, del mismo modo y al mismo ritmo. Es evidente que en los últimos 50 años ha producido, o los cambios que se han operado en la sociedad han sido frenéticos, y que la concepción de la familia y del papel que deben desempeñar los progenitores ha cambiado de una manera extraordinaria. La mayor implicación del varón en el cuidado y la atención de los hijos ha llevado consigo en que, en el momento que se ha producido la separación, haya demandado mayores espacios de relación con sus hijos. De tal manera que ese régimen de visitas, al que antes me refería como régimen de visitas tipo, se considera en la actualidad obsoleto, injustificado y restrictivo. Cuando los progenitores no custodios han tenido mayor espacio de relación de sus hijos, mayor espacio de tiempo para cuidar de sus hijos, porque saben cómo hacerlo y porque quieren seguir haciéndolo, la respuesta de los tribunales no puede ser sino atender a sus peticiones. Es indiscutido que para el menor es fundamental poder contar en su vida diaria, en el futuro de su vida, con la presencia de ambos progenitores. Ambos les van a aportar mucho en el desarrollo y configuración de su personalidad futura. Como hemos dicho, o como acabo de decir, es esencial que el niño cuente, después de la situación de ruptura familiar, en su vida con la figura de los progenitores. Pero cuando se produce esa situación de ruptura, cuando empieza la convivencia de los progenitores,
¿Cómo vamos a conseguir, lograr que eso siga siendo así? Pues esa es la difícil tarea que se nos impone a los jueces fiscales que intervenimos en los procedimientos de familia. Es difícil en la mayor parte de las ocasiones que los progenitores lleguen a un acuerdo. Y en eso tienen un papel muy importante los letrados. Pero cuando no se llega, desafortunadamente, a un acuerdo, es necesario recurrir a los tribunales a través de los procedimientos contenciosos. En estos procedimientos contenciosos se produce en la mayor parte de las ocasiones una batalla legal entre los progenitores, de la cual va a resultar como víctima siempre el menor. Estos procedimientos contenciosos se desarrollan, pues como cualquier otra cuestión contenciosa, a través de un juicio. Esos juicios en las capitales de provincia, en ciertas ciudades con un determinado número de habitantes, se celebran en lo que se llama los juzgados de familia. Pero desafortunadamente esos juzgados de familia, como ya hemos escuchado de esta manera, pues no existen en todas las ciudades. Desde el punto de vista de la existencia de estos órganos judiciales especializados en materia de familia es esencial. Los jueces y fiscales que se encuentran atendiendo a los mismos acaban disponiendo de una formación específica en esa materia y lo que es más importante, de una sensibilidad especial a la hora de tratar esos temas. Pero es evidente que hay ciudades en donde no es posible que exista juzgados de familia porque no existe un volumen de trabajo suficiente como para que el órgano jurisdiccional se dedique en exclusiva a esa materia. Desde el punto de vista de una buena solución, podría ser que en aquellas ciudades en las que existen varios juzgados de primera instancia, se atribuyera a uno de ellos el conocimiento en exclusiva de la materia de derecho de familia, descargándole del reparto de otras materias. Esa quizás podría ser una solución que hasta el momento no se ha realizado. También en las fiscalías existen secciones especiales, servicios especiales de fiscales que nos dedicamos al despacho de los asuntos civiles y dentro de ellos a los procedimientos matrimoniales. Con un determinado número de fiscales adscritos a la misma en función de mayor o menor volumen de trabajo. Desde mi punto de vista, la especialización en esta materia, como en casi todas, es muy importante, porque redunda en beneficio de una mejor calidad del servicio y, en definitiva, va a acabar beneficiando a aquellos que acuden a los tribunales solicitando la solución de sus conflictos. Desde mi punto de vista, y no me cansaré de repetirlo, la mejor forma de solucionar un conflicto en materia familiar es en un acuerdo. Y eso lo entiende así incluso la propia ley. Y así, al regular los juicios contenciosos, establece como primera medida que se quitará a las partes del Ministerio Fiscal a una comparecencia en la cual se intentará que lleguen a un acuerdo. Esa es la primera norma reguladora de los juicios contenciosos. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Pues los que son ustedes letrados lo saben, no sé, me imagino que en todas las ciudades será igual, no lo sé, al menos en mi ciudad se hace de la siguiente forma. Se les llama a los letrados para que entren en la sala, sin animar, solamente el juez, el fiscal y los letrados, y se les pregunta si han llegado a un acuerdo o si existe la posibilidad de que lleguen a un acuerdo. En la mayor parte de las ocasiones nos damos cuenta de que ese es el primer contacto entre los letrados, que hasta ese momento no ha existido ni siquiera un contacto telefónico. Y no es por falta de responsabilidad o de desidia, es porque los propios trámites que establece la ley de enjuiciamiento civil para los procesos matrimoniales establecen periodos de tiempo muy breves entre la presentación de la demanda y la celebración de las vistas. Si a eso unimos que en muchas ocasiones los letrados en el turno de oficio ya han recibido la designación quizás un día o 2 días antes, pues no ha existido tiempo material de que las partes se hayan puesto en contacto entre ellos para poder llegar a un acuerdo. Por eso este trámite es importante. Y aquí tiene una función muy importante el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es el que intenta aproximar las posturas de las partes e intenta que se llegue a un acuerdo. Y en muchas ocasiones se consigue.
Con eso evitamos algo fundamental, que es el continuar con un procedimiento contencioso. Y, como les decía, para el legislador es importante el acuerdo hasta el punto de que lo fomenta también a través de la mediación. Establece el artículo 777 de la Ley de Procedimiento Civil que las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo no superior a 30 días a fin de someterse a mediación. Desde mi punto de vista, la mediación ha de tomar un papel muy importante en la solución de los conflictos matrimoniales y es una institución o un mecanismo infrautilizado en nuestro derecho. Cuando los progenitores llegan ante los tribunales, llegan a un juicio, a un juicio contencioso, llegan a una situación de crisis profunda, que normalmente se agudiza tras pasar por todos los trámites de un juicio contencioso, en el que cada una de las partes quiere salir con la sensación de haber ganado. Yo soy el que ha ganado, el otro es el que ha perdido. Y en esa lucha por ganar, por encima de todas las cosas, se olvida muchas veces que se está produciendo el perjuicio del menor, que está unido por vínculos de parentesco, por ámbitos creditores, pero que se debe mantener completamente al margen, ajeno a sus batallas legales. El elemento emocional está siempre presente en los procedimientos matrimoniales. Y esa carga emocional es a veces tan profunda, tan elevada, que acaba transmitiéndose a los propios letrados, que acaban a veces tan enfrentados como los propios progenitores. Evidentemente, no todos los supuestos pueden ser sometidos a mediación. Hay veces en que las diferentes posturas de los progenitores están tan enfrentadas que la mediación no puede hacer nada por ellos. Nuestra legislación ha optado por la voluntariedad en la mediación. Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar la suspensión del juicio para someterse a mediación. No solamente se puede acceder a este sistema de mediación por acuerdo de las partes, sino que también puede ocurrir que al inicio del acto del juicio, el juez, tras haber leído la demanda, observe que las respectivas posiciones de las partes no están tan enfrentadas y que cabría la posibilidad de que se llegue a un acuerdo. En este caso, el juez puede acordar en ese momento la suspensión del juicio y derivar a las partes a mediación. El sistema de mediación tiene muchísimos beneficios. Cuando el juez deriva a las partes a mediación, lo primero que se va a realizar, por lo menos yo les hablo de mi experiencia personal, en los juzgados en los que yo ejerzo mi función, en el mismo momento en que se acorda la suspensión del juicio y se mete a la mediación, se sacó una agenda y se les cita a las partes a una sesión por el mediador. Esta primera sesión es una sesión informativa, en la cual los progenitores deben de concurrir por sí mismos, sin interferencia de sus letrados, y en la cual se les va a informar sobre los beneficios que la mediación tiene y esencialmente los beneficios que tiene para los menores, porque, como les digo, va a permitir la solución del conflicto por mutuo acuerdo y va a evitar esos daños colaterales a esos terceros implicados como son los menores. Les decía que la nota de voluntariedad en nuestro derecho es esencial, la mediación no es obligatoria. La asistencia a esa primera sesión informativa sí que lo es, una vez que el juzgador ha decidido remitir a las partes allí, pero luego tampoco se impone ninguna sanción en el caso de que no acudan, con lo cual la voluntariedad es absoluta. El procedimiento de mediación puede acabar con un acuerdo, sin acuerdo o con acuerdos parciales. Si acaba con acuerdo, pues con posterioridad se redactará el convenio regulador sobre las bases de ese acuerdo que se haya llegado. Si existen acuerdos parciales, se continuará el procedimiento, pero solo para tratar aquellas materias en las cuales no se llega a un acuerdo. Y si por el contrario no se ha obtenido ningún acuerdo, pues se reanuda la celebración del juicio contencioso. ¿Cuáles son las ventajas del procedimiento de mediación?
Pues siguiendo lo establecido en el protocolo de mediación elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, podemos decir que favorece la comunicación entre las partes, a diferencia de lo que ocurre con los procedimientos contenciosos, que lo que favorece es todo lo contrario, la incomunicación. Los procedimientos contenciosos, por otra parte, hacen que aumenten las tensiones y la conflictividad entre los progenitores, lo cual se minimiza con la utilización de este procedimiento de mediación. En cuanto a las incidencias negativas que producen los procedimientos contenciosos respecto de los menores, el procedimiento de mediación hace también que estas se minimicen. Esas incidencias negativas, por ello me estoy refiriendo pues, a la inestabilidad emocional, al conflicto de lealtades de los menores con respecto de un progenitor u otro, a la sensación de abandono, a la manipulación que existe en muchas ocasiones en este procedimiento, a la inestabilidad emocional que provoca a los menores el transitar a lo largo de este procedimiento. Por otra parte, al alcanzar un acuerdo, los progenitores, eso eleva su satisfacción psicológica y personal, porque salen con la sensación de que han sido capaces de autogestionar su situación de crisis matrimonial sin interferencias de terceros, lo cual hace una mayor adhesión a los acuerdos que se han obtenido. Es mucho más fácil, luego en la práctica, que se cumplan aquellos acuerdos que se han llegado a través del procedimiento de mediación o por los progenitores por sí mismos, que los que se obtienen a través de una resolución judicial. De esta manera se elimina también la conflictividad futura. ¿Cómo funciona la mediación en los países de nuestro entorno? Pues, por ejemplo, en Suecia, el 90% de los conflictos familiares se solucionan a través de la mediación. Y el 10% restante que acuden a los tribunales, una vez que acuden a los tribunales, el juzgado puede acordar, remitir a los progenitores a mediación y en ese caso es obligatorio. En Noruega, por ejemplo, la mediación es obligatoria y nadie puede acudir a los tribunales de justicia solicitando la solución de sus conflictos si no acreditan que previamente han acudido al procedimiento de mediación. En Austria, por ejemplo, la mediación se realiza por dos personas, una de ellas ha de tener conocimientos en derecho y la otra ha de tener conocimientos en psicología, psicoterapia. En Serbia, por ejemplo, la mediación se realiza en los propios tribunales, es un juez individual el que realiza esa mediación, el que luego, desde luego, no va a poder intervenir en la solución de conflictos si es que llega a los tribunales. En Inglaterra y Gales, si una persona se encuentra en condiciones de poder disfrutar del derecho a la justicia jurídica gratuita, para poder disfrutar de ese derecho, cuando acude ante los tribunales, tiene que acreditar que ha acudido previamente al procedimiento de mediación y solamente de esa manera podrá disfrutar de ese derecho. Creo que lo que hemos puesto ya les queda a ustedes suficientemente claro que soy una defensora ultranza de la necesidad de llegar a acuerdos en los procedimientos de crisis matrimonial. Con ello se reduce muchísimo la conflictividad entre los progenitores y se reduce también la conflictividad futura, los incumplimientos futuros en las medidas que se hayan establecido. No es necesario recurrir, por lo tanto, a los procedimientos contenciosos y no es necesario, por lo tanto, tampoco ir a los menores. Hemos oído aquí esta mañana al ilustre catedrático que me ha precedido en el uso de la palabra, le he oído decir que para él es esencial que el menor sea oído siempre. Quizás eso fuera así en una situación judicial ideal que no es la que nosotros tenemos en la práctica. En las condiciones, en las formas y cómo se desarrollan las exploraciones de los menores, desde mi punto de vista, someter a los niños a estas situaciones es algo que hay que tratar de evitar. Hay que tratar de evitar, pero ¿qué hay que hacer cuando es estrictamente necesario? Y para ello tenemos que adoptar los medios que resulten más adecuados. La obligación de oír a los menores es algo que deriva pues, del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989. Como no puede ser de otra manera, y como se nos ha dicho también esta mañana, pues una obligación que está impuesta en un convenio internacional debe ser traspuesta en nuestro ordenamiento interno, y así ha sido recogido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, y luego la Ley 896 de 15 de enero, que establece lo siguiente.
El menor tiene derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. La audiencia del menor se configura, por lo tanto, en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho del mismo. ¿Y cómo se regula en nuestro Código Civil la audiencia del menor? Pues en nuestra primigenia Ley de Procedimiento Civil, la que salió de la Ley 2000, en el artículo 92.2 se establecía lo siguiente. Las medidas judiciales sobre el cuidado y educación de los menores serán adoptadas en beneficio de ellos, tras oírlos si tuvieran suficiente juicio y siempre a los mayores de 12 años. Es decir, se distinguía según que el niño fuera mayor o menor de 12 años. Tratándose de menores de 12 años, se dejaba la discrecionalidad de los jueces y fiscales que actuaban en los juzgados de familia en decidir si era o no necesaria la audiencia al menor. Esto conducía a situaciones absurdas, como por ejemplo, que una vez que las partes hubieran llegado a un acuerdo, los progenitores hubieran llegado a un acuerdo y se presentaran ante los tribunales, se pudiera crear audiencia a los menores sobre los puntos, las cláusulas que se hubiesen redactado en ese convenio. Imagínense ustedes un procedimiento, una demanda de modificación de medidas en la que únicamente se estuviera instando la rebaja de la pensión alimenticia y que los padres hubiesen llegado a un acuerdo. Pues conforme a ese artículo del Código Civil sería necesario, porque era preceptiva la audiencia de los mayores de 12 años, se les tendría que oír sobre si estaban de acuerdo con aquel acuerdo que habían adoptado sus padres en la rebaja de la pensión alimenticia. En una materia, la económica, de la que entendemos que un menor debe estar completamente al margen. Por tal motivo, bueno, lo que hacemos los fiscales en los procedimientos de familia es que nunca solicitábamos la audiencia de los menores si se trataba de procedimientos de mutuo acuerdo y si se trataba de procedimientos contenciosos, la solicitábamos solo cuando las medidas que se iban a adoptar les iban a afectar directamente, como eran régimen de custodia o sistema de custodia o régimen de visitas. Por ese motivo se modificó el artículo 92 del Código Civil y en la actualidad nos dice lo siguiente. Cuando haya de acordar materias relativas al régimen de guardia y custodia, el Pleno deberá recabar el informe del Ministerio Fiscal y oír a los menores que tengan suficiente juicio, cuando se estime necesario, de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico. Es decir, ahora ya no se establece el límite de edad, ya no se establece la edad de los 12 años y se deja siempre a la discrecionalidad de los procesos tribunales en que se proceda o no a dar audiencia a los menores cuando se trata de materias que les afectan directamente, por lo cual ya excluimos el dar audiencia en materia económica y si se estima necesario. ¿Cómo se regula? ¿Cómo se regula la forma en la que se realiza la audiencia de los menores? Pues hemos de comenzar poniendo de manifiesto que la regulación es muy deficiente. Aparece regulada en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece: se realizará de forma adecuada a su situación y al desarrollo evolutivo de este, cuidando de preservar su intimidad, que es tanto como lo designado en la Declaración de Principios. A su vez, el artículo 770 de la Ley de Procedimiento Criminal, de la Ley de Procedimiento Civil, establece que las exploraciones de menores o los procedimientos de familia se garantizará por el juez que el menor sea oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas y reclamando excepcionalmente el auxilio de especialistas. Esta escueta regulación legal de cómo se debe practicar la exploración de menor ha llevado o ha determinado que sea la práctica diaria la que ha configurado la forma en que se realiza la exploración de los menores. Existiendo diferencias entre unos juzgados y otros, unos tribunales y otros, aunque existe cierta uniformidad de lo básico. Todos tenemos claro que se trata de una exploración, que no es una declaración testifical y que por lo tanto el menor nunca puede ser exhortado de decir verdad.
y que por otra parte las manifestaciones que realicen nunca van a tener trascendencia penal. En la práctica, y yo les cuento cómo se hace en los juzgados en los cuales yo desarrollo mi labor, en los juzgados de Alicante. En la práctica se realiza de la siguiente manera. Cuando se acuerda como prueba la exploración del menor, se invita a las partes a que se desalojen la sala y nos quedamos únicamente el juez, el fiscal y el secretario judicial porque se queda de redactar el acta y se hace pasar al lugar. Hasta ese momento, yo no les voy a contar más que la realidad. O sea, yo soy un testigo de la realidad y les transmito a ustedes la realidad, cómo se hace en la realidad. Hasta ese momento, el menor probablemente haya estado esperando afuera del pasillo, rodeado de gente, montones de gente que están esperando para pasar a la sala donde se va a celebrar su juicio. Cuando entra el menor, nosotros por lo menos nos quitamos la toga para no impresionarles. Se intenta romper el hielo, desde luego se utilizan lenguajes sencillos y de terminología jurídica, se les explica quiénes somos y se le pregunta si sabe por qué está allí y se le intenta explicar de manera adecuada. Desde mi punto de vista es esencial, y así lo hacemos en los juzgados de familia de Alicante, decirle o manifestarle, ponerle de manifiesto al menor que él está allí porque queremos oírlo, porque queremos saber su opinión, porque nos interesa, pero que no es él quien va a dar la solución, que las soluciones nos corresponden a los mayores, que somos nosotros los que en definitiva tenemos la última decisión. Eso es importante porque de esa manera se les descarga de responsabilidad. En muchas ocasiones los menores entran en una situación de tensión y de nervios absoluta, pensando que ellos, o lo que digan ellos, es lo que va a resolver el conflicto. Por ese motivo creo que es importante informarles de eso, que les vamos a oír, que queremos oírles, que es muy importante lo que ellos tengan que decirnos al respecto. Intentamos romper el hielo, pues hablando de sus ambiciones personales, de cómo no está en el colegio, y nunca les hacemos preguntas directas. ¿Con quién quieres vivir? ¿Con tu padre o con tu madre? Eso nunca se lo preguntamos directamente. Evidentemente nosotros hemos estudiado Derecho, hemos preparado una posición y tenemos conocimientos jurídicos, pero no conocimientos psicológicos. Pero también es cierto que el día a día, cuando llevas muchos años en la gestión de esta labor, pues eso te da también un cierto bagaje que ayuda a hablar con los menores, pero esencialmente se les deja ver. Y a lo largo de los años, que son muchos, llevo 14 años ejerciendo esta función en los programas de familia, he de decirles que nunca me he encontrado con un caso en el que el menor se haya negado a hablar. Nosotros no se les hicimos, nosotros les preguntamos cómo podemos, de maneras dando rodeos, pero al final ellos siempre acaban contándonos cuáles son sus inquietudes y qué es lo que verdaderamente les importa y les preocupa. Lo hacen de una manera espontánea, natural, con mucha menor capacidad de simulación que tienen los valores. En ocasiones es muy fácil percatarse de quiénes son los menores que vienen con una lección aprendida. Aquellos que han desarrollado una animadversión contra uno de los progenitores, pero no porque esa animadversión derive de una experiencia suya personal, sino que en muchas ocasiones deriva de una experiencia que le ha sido transmitida por el otro progenitor. El uso de expresiones tales como mi padre es malo porque no le paga la pensión de alimentos a mi madre, o mi madre y su familia son malos porque han denunciado a mi padre y lo que quieren es verlo en la cárcel. Pues cuando les dejas hablar y ves todos esos tipos de expresiones, cómo se expresan, cómo hablan, percibes directamente, pues, como les decía, su capacidad de simulación es muy inferior y puedes extraer cuál es la realidad. En muchas ocasiones es la experiencia más agotadora, más fuerte, la que te llevas a casa, pero también la más esclarecedora. Y a veces, cuando acabas una exploración de un menor y cuando has visto que el niño se ha puesto a llorar, porque vienen muy nerviosos, la mayor parte de las ocasiones vienen muy nerviosos, tú te planteas, ¿y qué hago yo ahora con este niño? Porque
hay ocasiones en que te das cuenta de que el menor está en el centro de una lucha de poder entre los mayores y de que cualquier solución jurídica que podamos ofrecer no va a ser buena. Afortunadamente contamos con pocos, pero algunas herramientas útiles. Se ha hecho referencia aquí a los equipos psicosociales adscritos a los juzgados. Desde mi punto de vista es una herramienta fundamental. No en el tratamiento del menor, el tratamiento es algo que tiene que venir por otro camino, pero sí a la hora de ayudarnos a nosotros a comprender mejor a los menores y sobre todo a darnos una pauta desde el punto de vista de su experiencia, de sus conocimientos específicos, de qué es lo que va a ser lo mejor para los menores. Pero en esto, como en todo, ocurre que esos equipos psicosociales solamente existen en los juzgados de familia, es decir, en las capitales de provincia o en las ciudades en donde hay un número de habitantes importante y un número de juzgados relevante y no van a existir en el resto de las ciudades. En casos de enfrentamiento grave entre los progenitores con grave repercusión para los menores, aquellos otros casos en los que vemos que cada uno de ellos está empecinado en sus respectivas posturas, que son incapaces de reconocer qué es lo que están haciendo mal y cómo se puede afectar a sus hijos, se puede imponer en la sentencia judicial la obligación de que los progenitores acudan a partir de ese momento a los servicios de atención a la familia y a la infancia. Y estos servicios, que son una ayuda externa, estimo desde mi punto de vista que también son esenciales. En esos servicios se hizo una intervención con los progenitores y van a ir remitiendo periódicamente informes al juzgado. De esos informes se ha trasladado al Ministerio Fiscal, de tal manera que la ejecución de sentencia podremos ir ajustando aquello que hemos establecido en la sentencia a la evolución que se vaya produciendo con posterioridad en la situación de los progenitores. Y en los casos más extremos, cuando vemos que la cosa no mejora o incluso que empeora, pues se puede decidir en la ejecución de sentencia acordar una suspensión de régimen de visitas o incluso en los más extremos se puede optar, el Ministerio Fiscal puede optar por estar una demanda de modificación de medidas. Les he expuesto, les estoy trayendo muchos de los problemas que se nos presentan en la práctica. Y podríamos plantearnos, ¿es la guardia de custodia compartida la solución a todos los problemas? Pues no cabe duda de que si planteáramos la intención de la guardia de custodia de los hijos, del mayor espacio de relación con los mismos, como el objetivo a conseguir, el premio, el reparto igualitario de tiempos entre los progenitores sería la solución. Pero desde mi punto de vista no es este modo alguno el enfoque que hay que dar al tema del que se trata. El acento no hay que ponerlo nunca en qué es lo mejor para los progenitores. El acento hay que ponerlo en qué es lo mejor para los hijos. Y por eso, en unos supuestos, la guardia de custodia compartida será la solución y en otros no. Se ha dicho aquí, saben ustedes, que la guardia de custodia compartida está regulada en el Código Civil y está regulada también en algunas leyes autonómicas. En concreto, la Comunidad Valenciana, en la cual yo trabajo, tiene una ley de custodia compartida, la 5/2011, que con muchos avatares se encuentra en la actualidad vigente en la práctica. Existen también otras leyes de custodia compartida, como la de Cataluña o como la de Aragón, y hay otras comunidades que tienen el proyecto también de realizarlo. En aquellas comunidades autónomas donde no existe ley de custodia compartida, pues hemos de recurrir a las disposiciones del Código Civil. ¿Cómo regula el Código Civil la custodia compartida? Pues distingue el Código Civil según que la custodia compartida sea de acuerdo por ambos progenitores o que sea solicitada solamente por uno de los progenitores. Cuando existe acuerdo de ambos progenitores, establece el Código Civil que es necesario el informe del Ministerio Fiscal, oír a los menores si se estima necesario y que se valora también la relación entre los progenitores y de estos con sus hijos, así como se tendrán en cuenta las relaciones de las partes y las pruebas que se hayan practicado a la hora de determinar este sistema de guardia de custodia compartida. Establece igualmente una excepción, y es que nunca se podrá otorgar la guardia de custodia compartida
cuando uno de los progenitores existe incluso en un procedimiento penal por haber atentado contra la vida, la integridad física, moral, la libertad y la libertad de integridad sexual del otro progenitor o de los hijos en común, ni tampoco cuando se aprecie de las agregaciones y de las prácticas que pueda existir en esa pareja una situación de violencia de género. En ese supuesto nunca se puede conceder la guardia de custodia compartida. Y añado a continuación que cuando esa solicitud de uno solo de los progenitores, es decir, cuando existe oposición del otro progenitor a la guardia de custodia compartida, se puede acordar la guardia de custodia compartida excepcionalmente, fundándolo en que solo de esa manera se puede proteger suficientemente el interés del menor. Es decir, en aquellas comunidades en las que no existe una ley de guardia de custodia compartida, sí cabe la posibilidad de acordar la guardia de custodia compartida. Y es un error entender que porque no existe una ley autonómica no se puede acordar la guardia de custodia compartida. Lo que hace el Código Civil, que imagino la próxima regulación ya no lo hará, es distinguir según que existe acuerdo. Cuando existe acuerdo lo considera como un sistema al mismo nivel que el sistema de guardia y custodia exclusivo. Si no existe acuerdo lo considera como una excepción, pero con posibilidades desde luego de aplicación como en cualquier otra comunidad autónoma. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la guardia y custodia compartida? Pues los inconvenientes son los problemas de inestabilidad del menor por los cambios constantes que se pueden producir en el domicilio. Por otra parte, pueden venir también problemas del hecho de que el menor se tiene que adaptar a los nuevos núcleos de convivencia familiar que se van creando a su alrededor. Las dificultades de alcanzar criterios uniformes en las situaciones más cotidianas de su vida diaria. Esos son quizás los mayores inconvenientes que presenta la guardia y custodia compartida, pero frente a eso también presenta muchas ventajas. Entre las ventajas, podríamos decir que se garantiza a los hijos el contar con la presencia diaria de sus padres en el desarrollo y en su educación. Por otra parte, constituye un modelo de convivencia que más se asemeja a aquel del que ellos han disfrutado hasta el momento que se ha producido la ruptura familiar. Y por eso ayuda a que esa situación de ruptura familiar sea menos traumática. Se evitan esos sentimientos relativos a que en el menor, a que antes hacía referencia, los conflictos de lealtades entre los progenitores, la situación de abandono, la manipulación de los progenitores. Ambos padres tienen la posibilidad de intervenir con igualdad de oportunidades y en igualdad en la educación y en todos los aspectos del desarrollo del menor. Disminuye, por lo tanto, la conflictividad entre los progenitores y hace desaparecer también esa sensación de vencido con la que en muchas ocasiones uno de los progenitores sale de un juicio contencioso. Les decía que en la Comunidad Valenciana existe una ley de custodia compartida que regula esa custodia compartida de una manera diferente a cómo lo hace el Código Civil. La ley de la Comunidad Valenciana establece que a falta de acuerdo el juez atribuirá la guardia de custodia compartida a ambos progenitores y que excepcionalmente se atribuirá la guardia de custodia exclusiva cuando prácticamente viene a decir cuando no quede otro remedio. Es decir, establece una prevalencia del sistema de guardia y custodia compartida sobre el sistema de guardia y custodia exclusiva, a diferencia de lo que ocurría con el Código Civil. Siendo todo esto así, como que les acabo de exponer y presentando muchas ventajas, el sistema de guardia y custodia compartida, me parece que se lo sonido. No. Ah, vale. Pues me decía que presentando muchas ventajas el sistema de guardia y custodia compartida, lamentablemente en muchas ocasiones la solicitud de una guardia y custodia compartida esconde otros intereses. Muchas veces se solicita una guardia y custodia compartida para evitar el pago de la pensión alimenticia o para evitar la atribución del uso de la vivienda a uno de los progenitores. Corresponde entonces a los procesos fiscales que nos encontramos trabajando en estos juzgados
decidir cuál es la verdadera situación. Desde el punto de vista, no es adecuado nunca establecer un sistema de prevalencia entre uno u otro régimen, el régimen de sistema de custodia exclusiva o el régimen de sistema de custodia compartida. Porque lo que es bueno para unos casos puede no serlo para otros. No todos los progenitores se encuentran en la misma situación y en la misma posibilidad de ejercer la guardia de custodia compartida. Y no todos los niños se van a sentir beneficiados por el régimen de custodia compartida. Aquí, además, contamos con la ayuda inestimable de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados que en sus informes nos dan una guía sobre qué es lo mejor en cada caso. Pero en aquellas ciudades en las que no se cuenta con esos equipos psicosociales, entiendo que hay que recurrir a otra serie de parámetros. Entiendo que lo que ha de valorarse es la posibilidad real y efectiva de los progenitores de ejercer la guardia de custodia compartida, es decir, cuál es su disponibilidad horaria, con qué sistema de apoyo familiar extenso cuentan y es fundamental la dedicación pasada a los hijos. Lo que no podemos permitir es atribuir un sistema de guardia de custodia compartida para que uno de los progenitores delegue en un tercero el ejercicio de esa guardia de custodia compartida. Por eso hay que estar siempre atentos y decidir lo que es mejor en cada caso sin guiarnos por sistemas de prevalencia en un régimen sobre otro. Volviendo entonces a la pregunta que les planteaba antes, ¿ese sistema de guardia y custodia compartida la solución a todos los problemas? Pues yo le quiero decir, como hace una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2010, que no puede estimarse que la guardia y custodia compartida sea una solución única que valga para todos. Cuando Maripaz me habló de la posibilidad de intervenir en este foro, me pedía que fuera práctica y me pedía también que ofreciera soluciones. Y no les he ofrecido soluciones. Pero es que a veces la solución no es una solución jurídica. A veces la solución no está en los tribunales. Muchas veces son los progenitores los que tienen la solución en sus manos. La toma de conciencia de que la única víctima de un proceso de crisis familiar son los menores. De que en un procedimiento de crisis familiar nadie gana. Todos pierden, pero que además pierde es el menor. Responsabilidad, cordura, madurez a la hora de afrontar una situación de crisis familiar. Eliminar creencias arraigadas del pasado, como por ejemplo que los hijos son propiedad exclusiva de alguno de los progenitores. En nuestro derecho no existe ninguna presunción de identidad ni a favor del progenitor ni del otro, pero los dos progenitores se encuentran en igualdad de condiciones para el ejercicio de la guardia de custodia compartida o para el ejercicio de la guardia de custodia exclusiva. No existe una presunción de identidad. Y no piensen ustedes que es un problema cultural. La manipulación existe en todos los estratos sociales y a veces cuanto mayor educación tienen las partes implicadas en el conflicto, cuanto más educación académica, más preparación académica, más manipulan al menor, más herramientas tienen, saben cómo manipular al menor. No es un problema cultural. A veces es un problema de educación de los progenitores. Que en muchas ocasiones, entiendo, no han superado una asignatura, existe una asignatura pendiente que es la de responsabilidad parental. Cuando nos encontramos ante un progenitor manipulador, que claramente antepone sus intereses a los intereses de sus hijos, que solamente está movido por el odio, por la venganza y por el resentimiento ante el otro progenitor, que antepone sus intereses porque solo se preocupa por él y no le preocupa el bienestar de sus hijos. Nosotros podemos ofrecer medidas judiciales y para eso contamos con herramientas que han de ser potenciadas. La mediación, los servicios, los equipos técnicos adscritos a los juzgados de familia, los equipos psicosociales, los servicios de atención a la familia
servicios de punto de encuentro familiar, pero la solución, en muchas ocasiones, en estas ocasiones, no viene por ser una solución judicial. Si un progenitor es manipulador, cualquier solución que le ofrezca el tribunal no va a ser acertada. Si se le concede la orden de custodia exclusiva, va a boicotear el régimen de visitas. Si se le concede la orden de custodia a otro progenitor, se va a convertir, se va a inmolar, se va a convertir a sí mismo en una víctima. Me has dejado solo, estoy siempre solo, y eso no puede, sino finalmente, eso se lo transmite al menor y no puede, sino finalmente, acabar perjudicando al mismo. Por ese motivo, estimo que en ocasiones lo que se necesita es una educación del progenitor, bien porque no la ha recibido nunca, o una reeducación porque la que ha recibido no es válida. Creo que los tribunales estamos poniendo todo de nuestra parte, a pesar de que no es esa la visión, no sé, la que existe desde el exterior, que se necesita inversión económica, evidentemente, como se necesitan todas las parcelas en conflicto, siempre que surge un conflicto y hay alguien encargado de solucionarlo, pide apoyo económico, nosotros también lo necesitamos. Preparación específica, especialización, en ese aspecto creo que quizás se ha trabajado mejor, y no olvidar nunca que un niño manipulado va a ser un manipulador en el futuro y que cualquier inversión económica que se haga para evitar las consecuencias negativas de una situación de crisis familiar va a obtener o va a reportar muchas ganancias en el futuro, porque evitar el sufrimiento menor no tiene precio. Y esa es la labor que intentamos realizar desde los cuidados de familia. Pues vamos a proceder a la presentación y la institucionalización del premio Carlos Tobar. En este acto procedemos a la presentación del premio Carlos Tobar, que del mismo modo ASEMIP va a institucionalizar. Dese cuenta por el señor secretario de la Junta Directiva del acuerdo adoptado por la mayoría en torno al citado... Bueno, dese cuenta el señor secretario que va a leer. Voy a dar lectura al acuerdo que se adoptó por la Junta Directiva. La Junta Directiva de la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales, en su reunión ordinaria celebrada en la ciudad de Barcelona el día 19 de septiembre de 2014, adoptó por unanimidad el acuerdo de instituir el premio Carlos Tobar en memoria, homenaje y gratitud a quien fuera su fundador y vicepresidente, don Carlos Tobar Escudero, y como reconocimiento a su labor humana e investigadora en el ámbito de esta entidad. Madrid, 28 de noviembre de 2014. Bueno, yo voy a proceder a hacer una breve reseña de Carlos. Me vaya a permitir que la lea porque ha sido un compendio de todas las ideas de todos los que formamos la Junta Directiva y entonces quiero leerla tal como ha salido. Los que tuvimos la suerte de conocerlo sabemos que todo lo que proponía lo llevaba a término y además ponía su esfuerzo y su ilusión para que saliera todo bien. Por eso estamos hoy aquí, ya que fue él el promotor de esta asociación, ASEMIP. La realidad era que su calidad humana y su vocación de ciencia era inagotable. Nació en Tortosa y allí vivió sus primeros años de la infancia. Más tarde, por las circunstancias profesionales de su familia, siguió sus estudios de bachillerato en Tarragona. Granada, su tierra y la de sus padres, lo cogería más tarde al comienzo de sus estudios en la Facultad de Medicina. De ella saldría licenciado Carlos, optando y ejerciendo pronto en su especialidad de salud pública. Entre trabajos, memorias y publicaciones, concebió, con carácter científico y multidisciplinar, ASEMIP. El objetivo claro no era, y es otro, que defender el interés de los niños, de los menores, en los procesos de ruptura.
Para ello reunió en el año 2008 a un grupo de profesionales de diversas áreas en un encuentro que se celebró en Sevilla. En el marco de ACEMIP hemos podido conocer a Carlos y hemos disfrutado de su energía, trato cálido, respetuoso y entrañable. A Carlos nunca le vimos decrecer en su fe acerca del crecimiento de ACEMIP y de las necesidades de poner coto a las interferencias parentales en los procedimientos de ruptura. Gracias a ese tesón y a ese empuje, estamos hoy en esta sala celebrando la 4ª jornada científica de ACEMIP. Volviendo a la figura de Carlos, decir que era amigo de sus amigos, comedido con quienes le propinaban juicios y opiniones contrarios, sabía centrar y diagnosticar muy bien cualquier situación, por complicada que fuera. Intelectual, en la línea del humanismo, Carlos nos ha dejado un legado abierto y orientador, y esta es la riqueza que hoy atesora nuestra asociación. Su presencia, su figura y ejemplo, tan singulares, permanecerá siempre entre nosotros. Dicen que las personas pasan y las instituciones permanecen. En este caso, Carlos y ACEMIP marcharán siempre de la mano. Por eso hoy nuestra asociación presenta el premio Carlos Tobar. Este premio de honor se ha ofrecido a la reina, doña Sofía, el cual lo ha aceptado, con lo cual supone para nuestra asociación un enorme privilegio. Hacemos entrega de un pergamino a doña María Fernández, viuda de Carlos Tobar, como testimonio de este acto. Gracias, Carlos, por cuanto nos diste y nos das. Siempre estarás con nosotros. Eso es todo.